Sin duda, los cambios generacionales hacen estragos en nosotros cuando llegamos a determinada edad. En mi caso, cuando ya estamos en el cuarto piso. Y es que déjame decirte que hace unos días leía yo una pregunta en Facebook en donde unas exalumnas comentaban acerca del por qué Canales se definía o se había declarado alguna vez feminista, y me llamó bastante la atención eh, esa ese comentario en Facebook. Y te voy a decir que respondí lo que normalmente respondo. Me considero feminista desde el punto de vista en el que todos venimos de una mujer. Y si nosotros hiciéramos un análisis histórico, un análisis antropológico, un análisis sociológico, sabríamos que todos los sistemas, al menos los latinoamericanos, están fundamentados principalmente en el matriarcado. Y si no me creen, revisen la historia prehispánica, revisen aquel México prehispánico en el cual prácticamente las mujeres estaban cimentando, y hasta el día de hoy, recientemente, ustedes saben que se va a dar este famoso 10 de mayo, que es incluso la celebración del Día de la Madre. También hay que hablar acerca de la competencia que puede generarse en cuanto al famoso Día del Padre, entre comillas famoso, porque realmente es la madre quien se lleva los aplausos, es quien se lleva las palmas cuando nos toca hablar acerca de este tipo de situaciones. Entonces, déjenme platicarles que esta pregunta tan sencilla me hizo cuestionar precisamente esta situación de las generaciones. Mucho se ha hablado al respecto acerca de ellas. Sin embargo, creo que uno de los elementos fundamentales a la hora de hablar de los cambios generacionales es el cómo cada una de las diferentes generaciones asume su realidad. Y es que recordemos que para este tipo de casos es justamente la pregunta necesaria, saber quién está o qué está definiendo la realidad en la que cada una de las generaciones actuales se encuentra justamente definiéndose a sí misma. Y esto nos lleva a pensar en una cuestión bastante curiosa. ¿Qué es lo que te hace ser o qué es lo que te hace pensar las cosas de la manera en que las piensas y que las das por hecho? Déjame explicarte cómo es que considero esto. Número uno, todos cuando somos niños sabemos que hay algunos cambios que van a estar en nuestra memoria y que esos cambios van a ir determinando cómo es que estamos envejeciendo, y es que cómo nosotros podemos asumir nuestra propia realidad. De entrada, cuando yo era niño, déjame decirte que esos cambios estuvieron determinados por la tecnología. Y es que cuando yo estaba en la escuela, me tocó vivir los cambios, por ejemplo, en cuanto a la facilidad tecnológica y cómo esto mejoraba o cambiaba o aceleraba incluso nuestra vida. Yo recuerdo que me tocó aprender a escribir en máquina mecánica, y ese era uno de los talleres base en la escuela. Después de esto vino la máquina de escribir eléctrica, la cual pues fue un gran cambio porque ya no tenías que darle los teclazos súper fuerte a la máquina, sino que ya era un tipeo muy sencillo, muy rápido. Posteriormente a este cambio, pues viene el famoso sistema MS2 en las computadoras, que tenían algo así como un cinescopio, que eran pantallas grandes y que tardaban pues prácticamente minutos, estamos hablando de 15 minutos, 10 minutos para poder arrancar y que pudiéramos utilizar el sistema. Ya años después vino el famoso Windows, y pues de ahí para el real, lo que nosotros ya conocemos en la historia hasta nuestros días, que podemos tener teléfonos e incluso ya los famosos relojes inteligentes muchas veces pueden hacer llamadas. Pero lo que te quiero comentar al respecto de este tipo de cuestiones es que la forma en que la tecnología se introdujo en la generación, al menos en mi generación, fue para facilitar e introducir de una manera más rápida todas las cuestiones tecnológicas, lo cual sí efectivamente disminuía los tiempos en los cuales nosotros teníamos que poder cumplir o hacer X cosas. Sí, claro, teníamos que esperar durante mucho tiempo el que la computadora funcionara, y ya no hablemos del internet. Pero, sin embargo, este tipo de cosas, al menos a mi generación, generó un cambio que nos hizo ir aprendiendo muchas más situaciones de las que ya teníamos. Cuando se nos mandaba a los museos,
No había como ahora el tomar una fotografía y está listo el trabajo, o muchas veces ni siquiera ir al museo, sino que se tomaba la fotografía de internet, como ahora se hace, tomabas la fotografía, pero lo hacías con una cámara fotográfica, no lo hacías con un celular. Entonces tú tenías que estar presente. Actualmente ni siquiera eso se hace. Y déjame decirte que existen algunas personas que también evitan en la medida de lo posible llegar a cumplir lo que muchas veces debiera darse. ¿Por qué? Porque la tecnología está facilitando todos esos cambios. Hoy día tienes Photoshop, hoy día incluso puedes hacer modificaciones de video, puedes hacer modificaciones de audio y ya no es ni siquiera necesario el que tú estés presente. Pero ese cambio generacional también es bastante importante y nos habla acerca de las necesidades que tiene cada una de las personas que las utiliza. Así que la forma de ver al mundo cambia cada determinado tiempo y esas formas de ver al mundo están definidas principalmente por la realidad que nosotros estamos teniendo en este mundo. Así que déjame decirte que en relación a ello existen diferentes libros que se han dado durante los últimos años y estos libros tienen la característica de que cada uno de ellos conforma una realidad distinta. Tan es así que el discurso durante los últimos 20 o 30 años ha formado parte de la existencia nuestra. Este tipo de escritura, este tipo de realidades que se dan ahora y que van conformando mundos alternos que por cierto llegan a ser muy pequeños, pero que si en una de esas, uno de estos libros tiene un gran boom, es decir, una gran aceptación por las personas, estará dedicado sí a generar una realidad alterna. Y tan es así que incluso puede darse que estos discursos generan cambios dentro de un determinado grupo. Hemos visto, por ejemplo, que ahora ya no existe una diferencia, por lo menos visual, entre la realidad y los efectos especiales en una película. Y eso mismo ocurre cuando estamos hablando de la vida real. Existen bastantes teorías que esperan el poder definir lo que es una realidad para un determinado grupo. Sin embargo, no dejan de ser meros discursos. Y es que estos discursos también tienen la característica de solamente buscar la aceptación. E incluso, déjame decirte aquí que cuando nosotros hablamos de discursar la realidad, implica darle a un cierto grupo de personas la vista compartida que todos ellos tienen acerca de un punto en específico, pero eso no significa que sea la realidad. Hablemos acerca del feminismo y es que entendamos que la historia es cíclica. Si nosotros somos críticos, y esto lo digo para todos aquellos que son conocedores de la historia, todos aquellos que, por ejemplo, en el caso de nosotros los abogados, que sabemos, llegamos a la materia de derecho romano, que es realmente nuestra primera asignatura cuando llegamos a la universidad, nos encontramos con que muchas veces rechazamos incluso el conocer el objeto de dónde proviene todo lo que vamos a estudiar, pero lo interesante de ello es que una vez que entramos a ese análisis, una vez que entramos a ese estudio, lo que obtenemos es que la historia es cíclica. La imposición de una religión que va a ser utilizada, por ejemplo, para un imperio romano, en donde este mismo imperio va a utilizarla en cuanto a sus diferentes formas, porque no solamente hablamos de que Roma fue un imperio, pero déjame decirte, Roma fue originalmente una civilización que aceptaba el paganismo y que finalmente, habiéndose generado y aceptado esta forma de socialización, se rechazaba al cristianismo y a las formas específicas de adoración cristiana. Pero históricamente, cuando el cristianismo genera una gran aceptación y comienza a generar un gran número de adeptos, la visión de Roma cambia y entonces y no nos vamos a detener mucho en esto. Históricamente lo que ocurre es que Roma, como imperio, se vuelve cristiano por la necesidad de control sobre todos estos cristianos. Y entonces, tiempo después, se sataniza al paganismo.
pero estamos hablando de formas de control estadual, estamos hablando de formas en las cuales incluso se comienza a discursar la necesidad de que la religión sea aceptada y sea utilizada a efecto de controlar a grupos de personas, a masas. Entonces, este solamente es un ejemplo, no me gustaría detenerme mucho en ello, pero lo que quiero darte a entender con ello es que la historia es cíclica. Tan es así que el día de hoy nosotros sabemos que está en un declive esta religión, por tanto, no tardará mucho en que vuelva a imponerse justamente una nueva forma de ver, de ver las necesidades humanas de religión. Probablemente no hablemos de cristianismo, hablemos de alguna de las variantes. Hay que recordar que actualmente existen más de 4.200 religiones en el mundo que han sido acreditadas y que todas ellas dicen, en atribución a este famoso monomito, que solamente el Dios que ellas tienen es único y además es invencible. Así que, bueno, déjame pasar un poco más allá de que la historia es cíclica. Si la religión ha sido utilizada, el sexo también es de una forma necesaria una de las herramientas para poder establecer una sociedad y además también el uso de la violencia, que es el segundo elemento de cada uno de los estados. Esta violencia va a tener la capacidad de ser utilizada para los efectos que al Estado le convengan. Hay que recordar que en el mundo del derecho y sobre todo en el mundo del derecho penal hablamos de un aparato punitivo del Estado. Este aparato punitivo no es otra cosa que la capacidad que tiene el Estado para sancionar, para castigar. Y es que aquí normalmente sabemos que existen dos elementos, dos puntos, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. El derecho sustantivo es aquello que voy a castigar, mientras que el adjetivo es cómo lo voy a castigar. Y nos vamos a centrar en el derecho adjetivo, es decir, en el proceso y en los elementos que hacen que ese proceso pueda fundarse. Me refiero a los aparatos punitivos, como lo son la policía, como lo son los tribunales, como lo son también los elementos como el ejército o los centros penitenciarios. De todos y cada uno de ellos, como aparatos punitivos, les corresponde ejecutar esta sanción, que van a sancionar lo que la sociedad solicite en ese momento que sea considerado como un delito. Y además de ello, también tendríamos que ver qué es lo que se considera delito. Eso nos lleva directamente a volver a cuestionar las realidades. La realidad en la cual nosotros nos encontramos actualmente es esa, que el uso de la violencia y del sexo está definiendo justamente la realidad de cada una de las personas en cuanto al modo que está siendo discursada. Esta violencia y este sexo está directamente encaminado hacia las mujeres y déjame decirte que en esta historia cíclica la mujer siempre ha sido violentada, siempre ha sido satanizada, siempre ha sido utilizada a efecto de considerarla incluso como seres sobrenaturales que generan daño al hombre. Expliquemos varias cosas al respecto. En esta historia contemporánea, recordemos que en la historia o en el mito judeo-cristiano está Adán, está Eva, y entonces Eva desobedece a este alfa, desobedece a este todopoderoso, omnipotente, omnipresente, y entonces el castigo por haber comido del árbol de la ciencia, del árbol del conocimiento, es que esta mujer tiene que ser expulsada y además también es expulsado su compañero. Bueno, parte de esa sanción es que entonces ahora la mujer tendrá que junto con el hombre tendrán que obtener todas las necesidades del trabajo del hombre y entonces ahora tendrán que sufrir y a partir de ahí esa herencia, ese castigo, pues la religión, al menos la judeo-cristiana, establece justamente para todos los adeptos a ella que precisamente viene de ahí esta parte de el sufrimiento derivado de la mujer, pero incluso si nosotros hablamos acerca de los griegos, vamos a tener algunos mitos. Está el mito de Carila, está el mito de Prometeo.
En el mito de Prometeo, por ejemplo, también se estila mucho hablar que parte de ese castigo es que cuando los hombres reciben el fuego que fue robado por Prometeo a los dioses, los hombres también fueron castigados. Ciertamente Prometeo tenía la encomienda o el castigo, por llamarlo de alguna manera, de que un cuervo iba a comerse el hígado todos los días y como el hígado se regenera, pues entonces ese sufrimiento, ese castigo iba a ser infinito. Mientras que en el caso de los hombres lo que aconteció fue que se les maldijo con una mujer y a partir de ese momento la introducción de una mujer como una persona hábil para el discurso, como una persona controladora, como una persona de una malicia incesante, iba a ser el castigo de estos hombres. Se me olvidaba decir también que una mujer bastante hermosa. Entonces, bueno, déjame decirte que esta satanización de la mujer no viene actualmente con esta teoría de el feminismo, sino que por el contrario, ha sido utilizada durante épocas históricas y, te repito, se le ha satanizado de una manera bastante fuerte. Entonces, esta cultura del odio lo que genera es que se tenga a la mujer mucho más allá de, por ejemplo, haber considerado como un oráculo, de haberlas considerado como un elemento de conocimiento, de sabiduría, el voltear incluso en este aspecto de que cuando existe u ocurre alguna desgracia, es justamente motivada por una mujer. Bastante interesante, ¿no? Bueno, déjame decirte que en este caso el aspecto de la violencia, el aspecto del sexo, se ha encontrado directamente relacionado con las mujeres. Esto las introduce precisamente a la cultura del odio, y es que realmente esa cultura del odio no está más que fundamentada en las religiones de carácter heterosexual. Hablamos de los varones, específicamente de los varones. En las sociedades occidentales no se puede considerar el hecho de que una mujer, por ejemplo, sea presidenta. Existen casos aislados, pero son los mínimos. Si hablamos de quiénes son los mejores chefs, los mejores presidentes, los mejores políticos, los mejores doctores, generalmente se termina hablando de hombres, porque estos roles que se generan por los estereotipos son precisamente asimilados dentro de la cultura, y lo que define la cultura es dos cosas: la historia, que ya dijimos es cíclica y generalmente es escrita por los vencedores, y número dos, las religiones, que aun y cuando históricamente sabemos que, por ejemplo, en nuestro país se dice que hay una separación de la iglesia y el Estado, esto es una total mentira. De ser así, el cristianismo, por ejemplo, estaría pues prohibido en algunos puntos. Por ejemplo, en el territorio nacional sabemos que la mitad de ella, si hablamos de norte y sur, el norte vive en el siglo XX, pero el sur vive en el siglo XVII. Habrá que visitarlo. No podría yo explicarlo de una manera convincente, a menos el hecho de que tú vayas y visites tanto el norte como el sur del país. La mujer, ya dijimos, ha sido satanizada, ha sido utilizada, ha sido incluso segregada en algunos lugares, pero además la mujer es un mal necesario para la historia, descrito por aquellos que definen la historia. Recordemos que cuando tenemos, por ejemplo, la necesidad de escribir la historia victoriosa, siempre se requiere de un ganador y siempre se requiere también de un villano. Y en este caso, históricamente, al menos para Occidente, solamente estoy hablando de Occidente, la mujer ha sido satanizada desde el punto de vista en el cual esa magia que posee para poder embrujar a los hombres, esa magia que posee para poder seducir a los varones, esas capacidades que tiene para poder controlar psicológicamente a un hombre, es entendido como una facultad supernatural, o incluso pudiéramos decir que es mística, mágica. Entonces,
el hecho de utilizar este tipo de términos y volcar la historia desde un punto bastante tergiversado para poder señalar la historia de los ganadores es justamente la que utiliza a la mujer. Por tanto, aun y cuando el discurso ha sido una de las partes mayormente utilizadas y más interesantes de los últimos 20 o 30 años, efectivamente no podemos negar que existe también una ola que se acerca a describir esta parte del feminismo, es decir, la otra parte del discurso que es escrito por las mujeres, dentro del cual se ha tendido también a malentender, porque es cierto, las mujeres finalmente son, repito, el eje fundamental de toda una estructura. En México es la familia. Sin embargo, este discurso de odio actualmente está enfocado a disminuir e incluso a erradicar, más allá que a odiar a las mujeres. El feminismo, si ustedes dan cuenta, no tiene mucho ligamen realmente con esta famosa teoría de las asociaciones o sociedades LGBT. Y esto es porque se habla de diferentes cuestiones en cuanto a la necesidad de reivindicación de cada una de ellas. Las mujeres actualmente sabemos que existe un delito como lo es el feminicidio que jurídicamente intenta reducir la cantidad de homicidios. Sin embargo, en el ámbito jurídico, sobre todo en el ámbito penal, en las políticas penitenciarias y en la política criminal, sabemos que el sumar una sanción privativa de libertad nada tiene que ver con la disminución de la comisión de estos delitos de odio como lo es el feminicidio. Lo que nosotros vamos a encontrar aquí es que se intenta discursar de una manera distinta, es decir, mientras se nos dice que vamos a tener desde los 40 y hasta los 70 años de prisión por los feminicidios, lo que olvidamos es que estos feminicidios están siendo juzgados por varones que poco o nada realmente los tribunales se toman a la tarea a introducir realmente lo que es una perspectiva de género. La perspectiva de género está entendida desde el punto de vista de la asimetría. Es decir, este es el requisito esencial o el requisito básico que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en el Protocolo Nacional para Juzgar con Perspectiva de Género. Pero, ¿qué crees? ¿Cómo podemos evitar tener una perspectiva que esté vacía o que esté sin una necesidad de daño hacia la mujer, cuando históricamente, generacionalmente, de la manera que te lo relaté con las máquinas de escribir, tu realidad fue creada a partir del momento en que tú naciste y esa realidad fue inserta por tu familia? Y entonces cuando tú has crecido desde ese punto de vista, desde ese discurso, desde esa realidad, es imposible que puedas cambiarlo, a menos que des cuenta de él. Entonces, efectivamente, la asimetría cultural, económica, social, sexual, siempre va a estar ahí, porque nuestra forma de observar al mundo es evidentemente machista. No me gusta utilizar esos términos, pero es para que podamos quedar mucho más claros y de una manera más rápida en ellos. Así que déjame decirte que el feminismo es necesario. Sí, por supuesto que es necesario. ¿Pero por qué es necesario? Porque necesitamos una institución que faculte a ese empoderamiento del Estado. Así que las mujeres siempre van a ser necesarias en ese punto. Eso nos lleva directamente a pensar en la necesidad del discurso del Estado para poder establecer aquello que necesita para ser legitimado. Y acuérdate de esto. Tanto el consenso como el disenso legitiman. Y eso es algo que todos los políticos entienden de una manera excelente. Cuando tú estás en contra de algo y no puedes hacer nada es porque estás desempoderado. Entonces el Estado te va a decir no, desde ese momento está legitimado. De una manera más clara, cuando nosotros tenemos la negativa de algo que el Estado no nos ha dado y que nosotros venimos y exigimos, el Estado está generando esa potestad, el Estado está generando y nos está dejando ver esa capacidad de mando, de superioridad. Entonces,
Tanto el consenso como el disenso legitiman. Cuando hablamos del consenso, por ejemplo, estamos reconociendo directamente. La única diferencia es que ambos son de manera indirecta, pero llegan al mismo fin, la legitimación. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, a la condición de las mujeres para la legitimación? Ocurre exactamente lo mismo. El disenso de las mujeres y del feminismo hacia el Estado o contra el Estado es para exigir que sean vistas, que sean valoradas y que sean legitimadas. Sin embargo, el Estado, ¿qué es lo que está diciendo? No, no funciona, no me aplica de esa manera. De la religión ya ni hablemos, porque finalmente eso está definido desde hace bastante tiempo. Para terminar ya, esta cultura del discurso lo que nos está dando es justamente las realidades a modo que cada una de las distintas generaciones necesita o requiere. Actualmente la cultura LGBT también está siendo discursada y está siendo manipulada a efecto de que todos los estados tengan una forma de aceptación, de sinergia con estas comunidades y al final del día, como generalmente ocurre en la política, el 99.9 de ocasiones, una vez que el Estado obtiene lo que necesita de estos grupos, tiende a desecharlos. Entonces, concluyendo el video, esta cultura del discurso que ha sido utilizada durante los últimos 20 o 30 años nos tiene que llegar a hacer pensar el por qué nosotros estamos asumiendo como verdadera esa realidad que se discursa. Recordemos que la historia es cíclica y si nosotros no hemos comprendido el origen de la violencia y el origen del sexo, nunca vamos a entender por qué realmente el feminismo no existe como una figura de reconocimiento a la mujer, sino como una figura realmente de dar cuenta históricamente de cuál ha sido esa lucha que se ha tenido no solamente por este grupo, sino que el feminismo solamente representa a un grupo. Habrá muchos otros que representen a otros. Entonces tendremos que ver cuál es la historia particular de cada uno de ellos, siempre y cuando no dejemos de recordar que la pregunta básica es cómo nosotros tenemos que aprender a discursar y a analizar la realidad y por qué nosotros estamos asumiendo esa realidad como única y verdadera. Espero que esta información te sirva. Compártela. Soy Cristian Canales y nos escuchamos la próxima.